se nos pide que encontremos la solución general de y' igual a menos x y al cuadrado dividido por 3, incluidas estas soluciones singulares. Para empezar, observe que y es igual a 0 es una solución llamada solución singular. Observe que cuando y es igual a 0, y' también es igual a 0 y igual a 0 siempre tiene una pendiente de 0. Ahora asumiremos que y no es igual a 0, y resolveremos la ecuación diferencial usando la técnica de separación de variables mirando nuestras notas de la derecha. Si tenemos una ecuación en la forma de y de x es igual a f de x por g de y, lo que significa que en el lado derecho tenemos una función de x veces una función de y, podemos usar la técnica de separación de variables donde escribimos la ecuación de la forma en la que tenemos las y a la izquierda y las x a la derecha, y luego integramos ambos lados de la ecuación. Para empezar escribimos y' como de y de x de nuevo. Ahora queremos las y a la izquierda y las x a la derecha. Observe que ahora mismo tenemos y al cuadrado a la derecha para poder multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 dividida entre y al cuadrado, pero también eliminemos el denominador de 3, y el signo negativo multiplicando ambos lados de la ecuación por menos 3 dividido por y al cuadrado. Note a la derecha y al cuadrado dividido por y al cuadrado simplifica a 1, y menos veces un negativo es igual a un positivo y también tenemos 3 dividido por 3, lo que simplifica a un aviso. El lado derecho es solo x, ahora a la izquierda tenemos menos 3 dividido entre y al cuadrado por dx. Todo lo que queda es mover el 510 hacia el lado derecho para que podamos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por 510, lo que nos da menos 3 dividido entre y al cuadrado de y es igual a x 510. Ahora que tenemos las y a la izquierda y las x a la derecha, integre ambos lados de la ecuación. Observe cómo también escribí 3 dividido por y al cuadrado como 3 veces, y a la potencia de menos 2 integrándose con respecto a y en el. A la izquierda tenemos menos 3 veces, y a la potencia de menos 1 dividido por menos 1 más una constante que incluiremos a la derecha. Igual a la derecha la integral de x 510 es igual a x al cuadrado dividido entre 2 más una constante, este más c es la constante de la izquierda, y la derecha combinadas a la derecha. Simplificando a la izquierda tenemos 3 divididos por y, que es igual a x al cuadrado dividido por 2 más c, y ahora tenemos que resolver la ecuación de, y si 3 dividido por y es igual a x al cuadrado dividido por 2 más c. Podemos tomar el recíproco de ambos lados de la ecuación, lo que nos da y dividido entre 3 es igual a 1 sobre la suma de x al cuadrado dividido por 2 y c. Luego multiplicemos ambos lados de la ecuación por 3, ahora tenemos y igual a 3 dividido por la cantidad de x al cuadrado dividido por 2 más c, así que podemos dejar la ecuación en esta forma. Continúa y elimina la fracción del denominador de la fracción compleja multiplicando el numerador, y el denominador de la fracción compleja por 2. Lo que nos da y es igual a 6 dividido por la cantidad de x al cuadrado más 2c, pero 2c es solo una constante, así que sigamos adelante y dejemos que d sea igual a 2c, y escribamos la solución general como y es igual 6 divididos por la cantidad de x al cuadrado más de donde d es una constante, y nuevamente también tenemos la solución singular de y es igual a 0. Espero que te haya resultado útil.